Me contrataron para grabar un extraño ritual en lo profundo del bosque en la noche. Lo que sucedió está más allá de la explicación lógica. Recuerdo que me encontré con Elaine en el borde de una fuente. El agua brotaba del grifo con un patrón ornamentado. El hecho de que estuviera corriendo era un milagro para nuestra universidad, que no contaba con los fondos necesarios. Fue justo después de mi clase de las 8:45 sobre las primeras películas de horror. Supongo que no hay mejor manera de empezar la mañana con una disección del caldero infernal. Estaba sentado en el borde de la fuente del patio con la cabeza enterrada en un libro de texto, con un café recién hecho de la cafetería junto a la cadera. Su cabello le llegaba hasta la clavícula y se balanceaba con la brisa que pasaba. Supuse que era un estudiante de enfermería por el arte de la portada de sus libros de texto y por el hecho de que siempre estaba atrapada entre páginas. Supuse que tenía una mente aguda, la mejor de su clase, incluso por la forma en que estaba constantemente garabateando su papel de notas. Supuse que tenía un novio esperándola en casa, pero estaba cansado de suponer. Quizás fue la forma en que el sol se asomaba entre las nubes, o el agua tocando la música perfecta de fondo. Tal vez fue simplemente la presión de las vacaciones de verano que se acercaban. Fuera lo que fuese, aquella mañana del 27 de mayo, el encuadre era absolutamente perfecto. Así que tomé la foto, me senté a su lado e hice un comentario sobre el libro que estaba leyendo que no podía recordar. Sin embargo, ella se rió. Por nerviosismo o por lástima, la verdad es que nunca lo diría, pero la risa me dio toda la confianza que necesitaba. Salimos aquella mañana con una cita planeada y luego esa cita con otra y otra y luego otra. Ella dijo que sí 6 años después. Hicimos un viaje al complejo turístico más grande de nuestro estado. Me aseguré de que el cielo estuviera despejado, que no hubiera mucha gente y que las flores hubieran florecido ya. Me levanté de mi rodilla para abrazarla. Ella estaba eufórica por haberle pedido matrimonio. Su sonrisa, su abrazo, su aroma. Ay, cada detalle era tal como lo había imaginado. Logré descubrir otro cuadro tan perfecto como el día en que la conocí. A partir de ahí hicimos una hermosa película de nuestra vida juntos. Ella era una enfermera en el hospital líder de la zona. Las horas eran agotadoras, pero se sentía recompensada por las vidas que tocaba. Yo, por otro lado, aunque no triunfé en Hollywood, seguía trabajos de videografía por contrato para anuncios y bodas que me mantuvieron bastante ocupado. Luego, 2 años después del día de nuestra boda, abrí su regalo para mí en nuestro aniversario. En aquella caja había un palo con 2 líneas rojas llamativas, y la película de nuestra vida estaba hecha completamente de cuadros perfectos. Entonces nació el bebé. La luz intensa de la habitación del hospital casi derritió las arrugas de la cara de mi esposa. Su respiración era rápida, ya que acababa de expulsar al bebé de su interior. Pasaron eones mientras esperábamos el llanto. El zumbido de las bombillas fluorescentes en el techo sacudía la habitación. El olor indistinguible de la esterilización enmascaraba el olor del nacimiento como una red de pesca. El llanto no fue el esperado. Fue simplemente un ronquido, un jadeo o quizás un ahogo. Alcancé a ver al bebé antes de que las enfermeras lo sacaran rápidamente de la habitación. Su columna vertebral se doblaba como si una cuerda tirara de la parte posterior de su cabeza hacia los talones. Su torso era un muñón comparado con los bastones de esquí que tenía unidos, y los ojos, saliendo de su cráneo, se aferraban a sus cuencas como globos inflados en un rollo de cinta adhesiva. Los médicos dijeron que nunca habían visto un trastorno como este. Meses de ecografías y análisis de sangre que mostraban un niño sano solo para que este fuera el resultado. Era como si hubiera mutado durante el parto. Elaine y yo no éramos los mismos. Hablábamos cada vez menos, ya que cada respiración debía dedicarse a mantenerlo con vida un poco más. El bebé seguía respirando y alimentándose con normalidad, aunque a través de un tubo. Mi esposa amaba al bebé, le dedicaba todo lo que tenía y yo no lo podía creer. Esperaba despertar de la maldita pesadilla en la que nos habíamos convertido, que los médicos de embarazo con los que hablamos tenían razón y que un bebé sano
hermano todavía estuviera en camino. Elaine no regresó al hospital para trabajar, ni siquiera después de que expirara la licencia por vencimiento. Dejé de aceptar contratos para trabajos de video durante un año. Las ofertas se agotaron por completo en ese tiempo. Eso fue hasta que recibí un correo electrónico con el encabezado directo documental de solicitud. El trabajo documental siempre ha sido un interés para mí, dado que las bodas y los anuncios se graban principalmente a merced del cliente. Estaba más que interesado en ser el conductor de un proyecto. Hola, ¿qué tal? Somos una iglesia independiente ubicada a 1 hora de donde usted se encuentra en Virginia Occidental. Nuestro festival se realizará en unos días, y como se trata de un evento único en la vida, nos encantaría poder invitarlo. Todo lo que pedimos son 3 noches de su tiempo y lo haremos sentir como en casa. Si está interesado, podemos hablar sobre los precios y las direcciones. El dinero no es un problema para nosotros. Creemos que nuestra fe será de particular interés para usted, señor Dewey. Que tengas fe. El pastor Madison. Me interesé más después de leer el correo electrónico. ¿Por qué podría ser de particular interés para mí? Más allá del extraño final del correo electrónico, nunca tuve debilidad por la religión. Dado los acontecimientos recientes, mi debilidad se volvió mucho peor que nunca. Cuanto más tiempo me quedara leyendo el correo electrónico, más disgustado estaría conmigo mismo si aceptara semejante oferta. Pasaron semanas desde el primer correo electrónico del pastor Madison. Presenté solicitudes para más de 50 empleos en esa semana para obtener un ingreso estable. De las casi 50 ofertas de trabajo a las que me presenté, solo recibí respuestas de 4, todas con básicamente el mismo rechazo con disculpas. Elaine dedicaba todo su tiempo a nuestro bebé. Estaba a su antojo. Con cada jadeo o atragantamiento estaba allí para rellenar la sonda de alimentación del bebé o cambiarle el pañal. Ella estaba monopolizada mientras yo apenas podía verlo. Estaba disgustado conmigo mismo por sentirme así. Era una punzada constante de culpa dentro de mí. Los fondos agotaron por completo. Empezamos a pagar todos los gastos con tarjetas de crédito. Al hacerlo, cavamos un hoyo de $3,000 de profundidad en un solo par de meses. Teníamos miedo de perder la casa. Temíamos perder el bebé. Temíamos perderlo todo, y aún así recibíamos rechazo tras rechazo de ofertas de trabajo con mi nombre en el membrete. Después de un tiempo repartí comida, pero cada cheque era como llenar un cañón con un balde de arena. Luego llegó otro correo electrónico, esta vez no para mí sino para Elaine. Me mostró el mensaje que decía lo siguiente: espero que se encuentre bastante bien, señora. Quiero hacer un seguimiento de un correo electrónico anterior. Estamos dispuestos a pagarles $8,000 por sus servicios. Nos intriga mucho su trabajo anterior y esperamos que consideren trabajar con nosotros durante unos días. Nuestra oferta laboral es negociable. Si estás interesado, puedo enviarle las instrucciones para llegar a nuestra iglesia. El festival se acerca rápidamente. Nos encantaría saber de ustedes pronto. Que tengan fe. Con cariño, el pastor Madison. En ese momento, sentí que mi integridad se deterioraba al leer el correo electrónico. $8,000 por 3 días sonaba demasiado bueno para hacer una oferta real. Sin embargo, en este momento las opciones eran escasas, y 3 días fuera serían un descanso muy necesario de la vida, e incluso si solo me la pasaba escuchando a este pastor hacer religión y todas esas cosas. Quizás un festival único en la vida podría ser divertido. Le dije a Elaine que aceptaría la oferta. Era la primera vez que la veía con una sonrisa auténtica desde que nació el bebé. Decidí que valía la pena vender esa sonrisa para una iglesia durante los próximos días. Abrí mi computadora portátil y le envié un correo electrónico al pastor Madison para obtener instrucciones. Me di cuenta de que faltaban solo 3 días para el festival. El lugar estaba a solo 2 horas en auto desde mi casa. Como me había indicado el pastor Madison, tomé un camino secundario que pasaba de pavimento a grava y luego a tierra. La tierra terminaba en una línea de árboles que lo rodeaba a solo 10 minutos de la carretera principal. El viaje restante de 50 minutos debía completarse a pie, no una simple caminata con todo el equipo de filmación que llevaba. Saqué mi teléfono del bolsillo y le envié un mensaje de texto a Elaine para notificarle
notificarle mi llegada. Estaba seguro de que la única barra de señal sería la última durante los próximos 3 días. Después de preocuparme brevemente por dejar mi auto, me sumergí en el extenso bosque. 1 hora más tarde, salí del bosque cubierto de zarzas, hojas, y llegué a un paso abierto. Los edificios salpicaban la hierba con lo que parecía ser una obra de poca previsión. Cabañas serían un término generoso para estas estructuras. Eran troncos apilados y unidos con zarcilla seca formando las paredes exteriores. Cada uno de ellos estaba ensamblado de forma única, pero compartían colectivamente su estado de descomposición. Los únicos edificios lo suficientemente grandes como para que cupieran más de 3 personas eran una estructura en medio de un campo cercado de un acre y una iglesia enclavada en el centro del pueblo. La parte superior de la torre era un asiento vacío para una cruz. Consideré hacer una foto del pueblo para demostrar que no se trataba simplemente de un set de filmación con el que me topé por casualidad cuando se acercó una figura extraña. El hombre llevaba un alba blanca impecable adornada con una cruz de Jerusalén bordada con una tela dorada. Una faja de color rojo vino le rodeaba el cuello, bordada con la misma costura dorada. Parecía deslizarse por el camino de tierra, cada uno de sus pasos era cuidadoso y deliberado. El hombre mantenía el cabello negro puro pegado a su cuero cabelludo. No quedaba evidencia de cabello debajo de sus cejas. El gris no se atrevió a mostrarse a pesar de las arrugas que aparecían en las esquinas de sus ojos. Sus iris cubrían sus pupilas a la perfección. «Hola, supongo que usted es el pastor Madison», dije extendiendo mi mano. «Agradecemos su tiempo el día de hoy, señor Dowie». Su voz era suave, como si los problemas del mundo se hubieran calmado. Su mano era suave y ligera cuando estrechó la mía. Su presencia era extrañamente inofensiva, como si hubiera sido diseñada para no desagradarle a ningún extraño. «Por favor, tome esto. Es de parte de nuestra religión». Él me extendió un sobre. Me encontré con un cheque por $4,000. Estaba seguro de que la otra mitad llegaría después del festival. En ese momento me pareció de mala educación confirmarlo. Tenía una naturaleza difícil de cuestionar, así que le agradecí el pago anticipado y lo guardé en mi billetera. La imagen de mi esposa y mía se cruzó con mis ojos desde la billetera. Nuestras sonrisas estaban grabadas en nuestros rostros. Recuerdo el intenso trabajo que me costó sonreír ese día en la fotografía. Nos asomamos por encima de la vasta nada blanca, introducida a la imagen por un pliegue que yo mismo había creado casi 1 año antes. Sentía una punzada en el estómago cada vez que veía la imagen. El pliegue no impedía la punzada, pero sí que permanecía allí. «Permítame mostrarle nuestro pueblo antes de su primer servicio». Sentí que no había mucho que no pudiera ver desde nuestra posición actual, pero yo obedecí. Mientras caminábamos hacia el corazón del pueblo, dirigió mi atención a cada una de las estructuras, contándome la historia de cada una de las familias que vivían allí. Habló con entusiasmo de cada familia y nombró a cada miembro. Señaló mi atención al arroyo donde lavaban sus prendas, al campo abierto donde jugaban todos los niños y el pozo desvencijado que se secaba y se había convertido en nada más que un peligro para la seguridad, el cual había que evitar en todo momento. Pero yo apenas podía escuchar su voz hipnótica y mundana cuando mi atención se dirigió al campo cercado. Un grupo de mujeres se arrodilló junto a uno de los animales que estaban de pie. Frotaron y besaron el vientre del animal mientras cantaban una serie de cantos extraños. Pensé en preguntarle al pastor sobre la extraña exhibición, pero decidí que sería mejor callarme. Su naturaleza todavía difícil era de cuestionar. En cambio, él habló. «El sol ya casi se oculta. Es hora de nuestro primer servicio». Pude ver un conjunto de colores avivados por las formas pintadas por la luna llena en los marcos de las ventanas rodeaban la sala. Las velas movían las sombras con cada
nada movimiento hipnótico. Las colinas borrosas de cabezas de la congregación se asomaban justo en la imagen. El pastor Madison se preparaba para pronunciar su sermón a los residentes del pueblo que llenaban los 30 asientos de los bancos. Los niveles de audio eran tan perfectos como se podía esperar en la nave abierta. El susurro y los murmullos de la congregación cesaron cuando el pastor Madison dio un paso adelante para comenzar. Muy bien, que haya un tiempo para cada uno de nosotros, un tiempo más allá de las pruebas de hoy para que podamos encontrar todas las cosas que queremos. Al volver a comprobar la cámara, vi que había demasiado espacio libre sobre el pastor, así que hice el ajuste adecuado para quedar satisfecho. Podemos eliminar los defectos y fracasos que se manifiestan en nuestra forma actual a través de la fe en la verdad que se nos revela. Entonces, la iluminación de la iglesia estaba provocando que la temperatura fuera un poco demasiado alta para mi gusto. Rápidamente me sumergí en los ajustes de la cámara y ajusté el balance de blancos usando la túnica del pastor Madison como referencia. Yo me estremecía ante el error, un fracaso debido a la falta de práctica, me dije a mí mismo. Denle su fe para que podamos purificar una vez más al mundo de sus malas acciones, ¿quieren? Y tras decir eso, una puerta detrás del pastor se abrió. La congregación se pone de pie en un rugiente aplauso, bloqueando tanto la cámara como mi propia visión de púlpito. Solo pude ver delgadas líneas entre los hombros de la congregación y su frenético aplauso. Cerré de golpe el trípode y me moví hacia el pasillo para tener una vista clara del púlpito una vez más. Lo que estaba allí era incomprensible. Parecía tener la forma de un ser humano. Podía ver el contorno de brazos, piernas y una cabeza, pero se movía. Era como si la cosa tuviera que trabajar activamente para contenerse en esa forma. Los rasgos del ser se derritieron y se plagaron sobre sí mismos. Su piel era de un negro carbón con motas pálidas que le daban la apariencia de nieve cayendo sobre una ventana tintada. La cámara no podía ver esto. El lugar donde debería estar la cosa en el marco solo se mostraba como una mancha blanca que atenuaba el resto de la luz en la imagen. La puerta del pasillo se abrió con un chirrido a solo un pie detrás de mí. ¡He aquí la manifestación de la muerte! Una mujer entró con la parte inferior del vestido manchada de tierra. Sostenía algo en los brazos, una pequeña criatura protegida por su hombro. Un gruñido, un jadeo y un ahogo demasiado familiar emanaban de la criatura. Era un ternero con la columna vertebral encorvada, un torso rechoncho y sus ojos. ¡Oh, santo cielo! Los ojos aferraban a las órbitas con la misma desesperación que los del bebé. La mujer condujo al becerro hasta el altar y se arrodilló antes de presentárselo al ser. El pastor Madison y la congregación murmuraron en un idioma que yo no conozco. Sus palabras eran rápidas y se hicieron más fuertes a medida que el ser tomaba al becerro en lo que solo podía percibirse como sus manos. De repente, la mujer comenzó a aullar y a convulsionar donde estaba y los cánticos la abrumaron. El ser levantó al becerro en el aire, desencajó lo que solo podía interpretarse como su mandíbula y devoró el becerro deformado. El canto terminó en un suspiro. Una expectación silenciosa invadió a cada persona en la habitación. Mis costillas apenas podían contener mi corazón. Después de meses de investigación y visitas al médico, finalmente encontré otra criatura con la misma aflicción que mi hijo y ya se había muerto. Quería gritar, quería atacar a la cosa que acababa de devorar a mi única oportunidad de comprender lo que tenía mi bebé, y yo reprimí ese instinto. El pastor Madison se inclinó detrás del ser y gritó: ¡Nace de nuevo, por pura fe! La multitud estalló en vítores y oraciones en el idioma desconocido. Las lágrimas llenaron los ojos de la congregación cuando el pastor Madison levantó al ternero por encima de su cabeza, ahora perfectamente sano. El servicio terminó en un instante. La congregación se vació a mi lado y el ser se deslizó hacia la trastienda, dejando solo al pastor Madison y a mí en el lugar. Él reconoció mi confusión y con un gesto de la mano me invitó a la trastienda.
Racionalmente supuse que todo esto era una especie de broma enfermiza a mi costa, que tenían que haber sabido acerca de las aflicciones de mi hijo y habían hecho algún tipo de títere para imitar las deformidades. Parecía demasiado real para ser un títere, pero tenía que ser algo. Una vez que el pastor Madison entró en la trastienda, sentí la posibilidad muy real de estar en la misma habitación que esa cosa. Todo lo que sabía era que al otro lado de la puerta había respuestas, las únicas respuestas en el mundo hasta donde yo sabía. Así que respiré profundamente y entré. La puerta chirrió de una manera que no había notado desde la parte trasera de la iglesia. Las paredes de estuco color canela no podían tener más de 3 metros en ninguna dirección. Había suficiente espacio para un escritorio de madera pulida con iconografías talladas a mano de santos difuntos, un sofá de 2 plazas morado y verde que parecía más adecuado para una suite de hotel en los años 80 que para la oficina de un pastor, y una Biblia de bolsillo apoyada en una mesa auxiliar. El pastor Madison estaba sentado detrás del escritorio con la frente entre las palmas de las manos. Se dio cuenta de mi presencia y me extendió una invitación al sofá de 2 plazas con una palma mirando al cielo. Yo me senté con cautela. «Nunca está aquí cuando llego», dijo el pastor Madison. Debió haber sido consciente de mi cansancio. La tranquilidad que me brindó su declaración rompió el dique de preguntas mientras vomitaba cada pensamiento que tenía. ¿Qué le pasó al ternero? ¿Cómo lo había curado? ¿Algo de todo esto era real? ¿Qué fue esa cosa? Se sentó en silencio ante mi aluvión de preguntas. Su rostro inofensivo permaneció estoico mientras rebotaban en su cabeza hasta que habló. «Esa era la Biblia de mi hijo antes de que falleciera. Tenía otras 3 como esa, llenas de notas de principio a fin». Eso me pareció una gran declaración extraña, dada la gran cantidad de preguntas que le hice. Tomé la Biblia de bolsillo en mi mano sin girar la tapa. «Chico, tienes en tus manos la última Biblia de este pueblo. Ábrela». Después de una breve ola de confusión, abrí la tapa. Hojeé las páginas, cada una con una X grabada con lápiz. A medida que avanzaba, todo se volvió más opaco, y había más rasgaduras en la página debido a la presión, hasta que solo quedaron rasgaduras en cada página. Las respuestas que necesitaba no estaban ahí. Nada sobre el alma de un niño que necesita un nuevo cuerpo como tu hijo. Las palabras me dejaron atónito. Así que sí sabía sobre mi hijo, pero ¿cómo? Nunca hemos publicado nada sobre él en línea desde su nacimiento. No conocía a nadie de esta parte del estado y no tenía ninguna razón para pasar por un pueblo a 1 hora de la civilización. Pero en última instancia no se equivocaba. Este lugar ofrecía la única oportunidad que tenía mi hijo de tener una vida larga y plena. Sin ninguna otra explicación posible para semejante espectáculo, le creí. Por un momento en mi vida yo tenía fe. Le siguió una larga pausa interrumpida por su voz. «Déjame mostrarte dónde te quedarás a dormir». En este punto el sol ya se había ocultado tras el horizonte hace algunas horas. Sabía que mi estancia no sería muy cómoda. En una comunidad rural tan empobrecida, cada tejado solo es adecuado para las familias que viven en él. Sinceramente, probablemente les faltaban algunas habitaciones. Seguía al pastor hasta mi habitación sin que nadie dijera una palabra. Lo seguí pasando la valla desvencijada, el pozo en ruinas que desprendía un olor a humedad, y entramos en el segundo edificio más grande del pueblo, el granero. Entramos en el pajar, una habitación espaciosa en todas sus dimensiones, excepto en la altura, ya que el techo casi me rozaba el cuero cabelludo. Había fardos de heno alineados en los rodapiés y apilados hasta el techo bajo en algunas zonas. Aparte del heno, había una cama con estructura de hierro debajo de una ventana rota con un balde a un lado. El alféizar de la ventana estaba salpicada de rojo. El pastor Madison se disculpó por el estado de la habitación y mencionó la posibilidad de escuchar algunos ruidos durante la noche. «Probablemente los ruidos lo provoquen ratones, pero es mejor ignorarlos», dijo con voz severa. Le aseguré que no había problema alguno, que de todas formas no me iba a quedar mucho tiempo. Y entonces él se fue a toda prisa. La luz de la luna le daba al pajar un tinte de un blanco pálido enfermizo. Pasaron horas desde que entré en el pajar antes de que encontrara un ápice de comodidad y aún así los resortes del colchón no cedían.
Rodé hacia el lado opuesto. Me dio un pinchazo. Me estiré sobre mi espalda y me dio otro pinchazo. Bostecé y ¡pum! Otro pinchazo. Me incorporé en un instante. La luz de la luna pintaba pobremente la habitación, dejando amplios rincones en completa oscuridad. Llamé al vacío con la respiración temblorosa, pero no obtuve respuesta. Asomándose justo detrás de la esquina de las sombras, había un rastro de fardos de heno apilados una vez. Mi mente se dirigió al ser en el servicio de la iglesia. Si este lugar albergaba tantos misterios como esa entidad, ¿qué más podría estar acechando aquí? La ira creció a partir de la desesperación y arrojé el cubo a la oscuridad. El sonido metálico de el balde al chocar contra las tablas del suelo provocó un agudo grito en la oscuridad. Una figura corrió hacia la puerta y bajó corriendo las escaleras, pisando fuerte cada escalón a medida que descendía, y sin pensarlo lo seguí. El campo y el pueblo que había más allá estaban inmóviles. Escudriñé desesperadamente el área en busca de quién o qué era esa cosa que me observaba mientras dormía. Caminé alrededor del granero, ignorando a las pocas reses que eligieron dormir bajo las estrellas por la noche. No las molestaban, lo que me dio alivio. No fue hasta que lo vi, una figura de no más de 50 yardas encorvada en la hierba. Pude distinguir la parte posterior de una cabeza y sus hombros. Incluso en su altura máxima imaginada parecía pequeña. Me acerqué con cautela. Cada paso que daba era consciente de mis pies. Cuidado de no atrapar una ramita o una hoja seca bajo mi peso. Todavía no estaba lo suficientemente silencioso. Se levantó de un salto y se giró para mirarme. Era una niña, no mayor de 10. Su cuerpo era frágil y su cabello castaño enmarañado en la cabeza. Era muy pintoresco. Sus ojos se hincharon de pánico al verme. Era inusual incluso más allá de su evidente negligencia. Su labio superior se curvaba en forma de M hasta la esquina superior de cada una de sus fosas nasales. Ella se tapó la boca con la mano, cubriéndose la mancha con vergüenza. Dejó caer la canasta tejida de heno en la hierba. Podía escuchar su respiración latir a través de su pecho cuando me acerqué. Ella retrocedió, manteniendo una distancia constante entre nosotros. Las lágrimas se formaron en sus ojos y se reflejaron en la luz de la luna. Sin saber lenguajes de señas, crucé mis antebrazos sobre mi corazón mientras le pedía que confiara en mí. Me acerqué a ella lentamente. Su respiración se aceleraba con cada paso. Me incliné hacia su canasta de heno. 3 vallas de vino se esparcieron desde adentro. Las recogí y se las entregué lentamente. Ella descubrió su sonrisa y se recuperó ligeramente con un sorbo y secándose los ojos. Ella me miró y sonrió cuando le pregunté si quería ayuda para recoger sus vallas. Sonreí cuando ella asintió con la cabeza. Pasamos la siguiente hora juntando vallas en su cesta. Cuando nos separábamos, yo recogía un puñado de vallas, iba hacia ella y las echaba en su cesta. Ella cobraba vida un poco más con cada valla que recogíamos. Cuando la luz del sol se hizo visible en la cara de las colinas, el miedo le invadió una vez más. Yo pensé en mi hijo. Si viviera lo suficiente para ser consciente de mí mismo, ¿también le temería al sol? Me detuve a su lado después de arrojar un puñado de vallas. Después de pensarlo un momento, la miré a los ojos y le conté lo que había visto la noche anterior. Todo sobre el ternero enfermo que fue curado en la iglesia, sobre el ser que lo curó y que ella podría tener un cuerpo que coincidiera con la belleza de su alma. Esperaba que se alegrara al escuchar la noticia, que estaría muy emocionada de ir a la iglesia conmigo esta noche y ser curada, pero se cubrió la boca con la palma una vez más y corrió hacia el granero. Sus ojos una vez más se llenaron de lágrimas. Ahora solo faltaban 2 días para el festival. El sol llenó el pajar con furia. La noche anterior parecía muy lejana, pero después de confirmarlo en mi teléfono, solo habían pasado 2 horas. La cama protestó cuando me puse de pie tambaleándome. Mi mente se dirigió inmediatamente a la chica. Odiaba referirme a ella como la chica, pero no se me había ocurrido preguntar su nombre. Las tablas del suelo crujieron y estallaron cuando me acerqué a las escaleras. Abrí la boca para llamarla, pero al final era mejor que el aire permaneciera en silencio. Bajé las escaleras solo con mi equipo fotográfico. La luz de la mañana se intensificó hasta el mediodía.
día después de filmar escenas de la iglesia, el granero y un par de edificios residenciales más. A medida que avanzaba el día, tomé algunas fotografías de los residentes del pueblo. Una esposa enjuagaba la ropa de la familia en el arroyo y la colgaba de un tendedero. Su pierna derecha estaba solo unos centímetros de la izquierda y le daba una cojera evidente, ayudada por un bastón de madera retorcido. Su marido, con una joroba que le encorvaba los hombros hacia adentro, se apoyaba contra el marco de su puerta mientras echaba humo al aire con su pipa. Un grupo de 5 niños en un patio trasero jugaban a pelear con espadas con palos recogidos de la línea de árboles, cada uno con su propia imperfección: una quemadura, una cicatriz, un ojo vago, una mano faltante, y el último tenía síndrome de Down. Cada persona a la que me acerqué parecía tener alguna discapacidad y todos se alejaban de la cámara una vez que se daban cuenta de su presencia. Regresé al granero por la tarde, justo antes de que el cielo se desprendiera de su azul. Mientras subía las escaleras, escuché un ruido de pies que venía del pajar. Cuando entré en la habitación, todo parecía igual. El cubo seguía en reposo al final de su violento viaje por la habitación. Las pacas de heno seguían desparramadas de lo alto de la pila, y la chica estaba oculta en su escondite habitual. La única diferencia con respecto a esa mañana eran las vallas. Un grupo de vallas se horneaba en el borde de la ventana rota. Di un paso o dos hacia las vallas y me encontré con un silbido detrás de mí. Me di la vuelta y vislumbré a la niña antes de que se escondiera detrás de las pacas de heno. Supuse que se suponía que era algo como en silencio. Me colé detrás del heno con ella. Estaba acurrucada con la boca oculta por las rodillas. Intenté consolarla con una caricia, pero esquivó mi mano de golpe. Le susurré mis disculpas, lo que fue respondido con otro silbido. Fue la primera vez que sus ojos se encontraron con los míos desde la noche anterior. Una pausa abrió un abismo entre nosotros. Una leve ráfaga de viento entró en la habitación desde la ventana rota. El sonido silbó más allá de los fragmentos de vidrio que aún se sujetaban al marco y rozó la paja suelta contra el suelo. El sonido fue suficiente para despertar el interés de la chica. Movió la cabeza rápidamente alrededor de los fardos de heno para echar un vistazo a sus vallas. No habían cambiado. Se detuvo al darse cuenta de esto antes de retirarse detrás de sus rodillas una vez más. Le ofrecí disculpas por haberla ofendido y le dije que mi intención no era herir sus sentimientos en absoluto. Ella no me respondió. Después de pensarlo un momento, busqué en mi bolsillo y revelé mi billetera. Abrí la tapa y saqué mi retrato familiar de su funda de plástico. El pliegue se mantenía firme por la presión del tiempo. Con mucho tacto, giré la esquina blanca para revelar a mi hijo. Su forma era tan inquietante como el primer día en que lo vi. Lo giré para que ella pudiera verlo. Le conté sobre la dolencia de mi hijo, que se veía así desde que nació y que ahora veo que se puede curar aquí. Ella tocó a mi hijo con su dedo índice. No pude entender el significado por la mirada en sus ojos, pero le aseguré que no se equivocaba al ver que se parecía al ternero nacido aquí en mi primer día. A ella no le gustó esa interpretación de su señalamiento. Esta vez lo rodeó y colocó suavemente la punta del dedo sobre su pecho. Ok. ¿Su nombre? Sí, su nombre es Alan. La palabra entró en mi oído como un amor perdido en el tiempo. Una llama se encendió dentro de mí. El nombre de mi hijo es Alan. La boca de la chica todavía estaba cubierta por sus rodillas, pero podía ver las comisuras de una sonrisa satisfecha asomándose. Yo le pregunté cuál era su nombre, pero ella se quedó congelada en sus pensamientos por un momento antes de levantar el puño y sacudirlo de arriba a abajo a la altura de la muñeca. Me reía entre dientes ante la exhibición. Afortunadamente, ella se unió a la diversión. ¿Agitar? ¿Golpear? ¿Tocar? ¿Qué era? Se encogió de hombros al aceptar esa respuesta, dándose cuenta de que ya no valía la pena el esfuerzo. Otra brisa entró en la habitación, esta vez con más vida. Se detuvo y rápidamente echó un vistazo alrededor del heno. Sentado en el alféizar de la ventana, con el pico lleno de un trozo de valla, había una vibrante cardenal.
Con un golpe, reveló su sonrisa al verlo. Era su foto perfecta. Volví a mirar la foto familiar antes de volver a introducir el pliegue y meterlo en la manga de mi billetera. Pronto llegaría nuestro cardenal. Nuestra foto perfecta. El sol se ocultó del cielo y con él mi tiempo con la chica golpe terminó brevemente. Le ofrecí mi despedida. Recogí mi equipo de filmación y me fui a la iglesia. El edificio se sentía diferente por la noche. Las sombras exageraban las grietas y curvas de la construcción desgastada. La luz de las velas se filtraba a través de los paneles de vidrio y se entrelazaban con la hierba contenida en sus cuadros. La voz del pastor Madison vibraba a través de las ranuras de la madera. Este edificio me ofrecía un poco de esperanza por primera vez en más de un año, pero ahora una nota amarga se había filtrado en mi paladar. No podía localizar la razón. Justo antes de entrar sentí un tirón en mi manga. Me di la vuelta un poco más sorprendido de lo que me gustaría admitir y vi a la chica. Su labio hendido visible no pedía disculpas. Era una vista agradable. Le pregunté qué estaba haciendo fuera de la iglesia. Le dije que no tenía que seguirme hasta allá dentro, que estaba bien permanecer como lo hacía. Dentro, el rugido de la congregación extinguió a los insectos que tocaban su canción para la cuna. La chica golpe levantó sus antebrazos y los cruzó sobre su pecho y luego señaló el mío. «Confío en ti», dijo con voz suave pero oxidada. Juntos abrimos las puertas de la iglesia. El sabor amargo estaba aún más presente. Estaba de pie ante el altar. Sus rasgos cambiaban bajo la nieve de medianoche de su piel. La chica envolvió sus pequeños dedos alrededor de mi antebrazo al verlo. La congregación quedó en silencio ante nuestro paso. «¿Pero qué es esto?», gritó el pastor Madison desde el otro lado de las paredes de la iglesia. Cada paso que dábamos por el pasillo revelaba más detalles de la expresión del pastor. La preocupación, el miedo y luego el pánico estaban tan plasmados en sus ojos. La duda se apoderó de mí. Consideré agarrar a la chica golpe por la muñeca y sacarla de ahí, pero ya estaba fuera de mi alcance. Estiró el cuello para mirar hacia arriba, al rostro del ser que ahora estaba directamente sobre ella. El ser extendió un brazo que, de manera antinatural y metódica, se estiró a través del altar hasta formar algo aterrador. «¿Dónde está el becerro?», gritó el pastor Madison con la garganta temblorosa. El ser extendió el cáliz hacia la chica. Uno de sus dedos se hundió en él. El pastor Madison la miró. Su rostro le suplicaba que la mirara a los ojos, pero ella no lo hizo. Me miró a los ojos a mí. Yo tenía el sabor amargo cubriendo mi boca. La dulce esperanza se había perdido. Se formaron lágrimas en mis pestañas y aún así, con sus ojos fijos en los míos, cruzó los antebrazos sobre el corazón y giró la cabeza hacia la deidad. Sus ojos estaban cubiertos por una neblina blanca lechosa y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Lo haré», respondió ella a una pregunta que nunca se había formulado. El pastor Madison salió corriendo de la iglesia y chocó conmigo en el camino. Me atraganté con las súplicas que querían salir de mi boca, todas a la vez. Ella tomó un sorbo y la multitud aplaudió. Pude ver su sonrisa, que su dicha se intensificó. Tarareó una melodía que estaba seguro le llegó en ese momento. Una melodía igual a la que las mujeres le cantaban a la res. Entonces los huesos se rompieron, el giro se comprimió y los ojos se salieron de sus órbitas, todo mientras su zumbido continuaba. La congregación comenzó su canto extraño. Alan, el ternero y ahora la chica compartían la muerte en vida. El ser agarró su nueva forma. Sus dedos se convirtieron en lanzas de sombra moteada, perforando su abdomen y levantándola en el aire sin esfuerzo. El canto ahora era más rabioso y ensordecedor. No podía moverme, no podía pensar, ni siquiera podía respirar mientras la mandíbula del ser se desencajaba con el crujido de los árboles que caían. La forma irreconocible de la chica se deslizó dentro del ser hasta que el zumbido desapareció. El canto de la multitud se volvió a silenciar mientras esperaban el renacimiento. Una niña con 2 ojos y labios perfectamente normales estaba de pie sobre el altar. Una chica nacida de nuevo por pura fe. Una chica que nunca llegó. El ser se deslizó fuera del altar y entró en la habitación trasera.
El lugar ahora estaba vacío de todo sonido, interrumpida en un momento por el débil llanto de una niña. Las llamas de las velas devoraban los restos de sus mechas, dejando la cera muerta en un charco a sus pies. Las tablas del suelo del lugar descansaban tras sus característicos chirridos bajo el peso de la congregación. El altar vacío. Pasaron horas desde la última vez que vi a la chica antes de que encontrara la fuerza para abandonar el edificio de la iglesia. Las nubes sofocaban la luz de la luna. Solo los faroles que colgaban de los porches de las casas familiares iluminaban el camino de regreso al pajar, el pajar solitario. Las lágrimas brotaban de las comisuras de mis ojos. Yo las sequé con el pulgar y azoté las lágrimas que me asomaban en el fondo de los ojos con una frase severa. Un día más, solo un día más. Después de subir a la montaña de escaleras que conducía al pajar, abrí la puerta y vi una escena que me resultaba demasiado familiar. Un colchón horrible encajado en una estructura de hierro, fondos de heno esparcidos por el suelo, una ventana rota con un montón de bayas frescas en el alféizar. Una figura descansaba sobre un fardo de heno. La emoción me invadió al instante. La habitación estaba envuelta en una luz parpadeante que emanaba de la linterna que llevaba el pastor Madison a la cadera, pero no había ni rastro de la chica. El hombre tenía las manos entrelazadas bajo la barbilla. Movió los labios como si fuera a hablar, pero no salían palabras de ellas. La túnica blanca que alguna vez estuvo impecable y que colgaba de sus hombros no estaba rota ni hecha jirones por la suciedad, las hojas o las espinas. Aunque esa era mi habitación por otra noche, no pude evitar la sensación de que estaba invadiendo mi espacio. Me di la vuelta para bajar las escaleras a escondidas cuando su voz me detuvo. Su nombre era Bella. Sus palabras temblaron en sus labios, pero aún así tenían un tono acusador. Yo me giré para verlo. Se apoyó en las rodillas para ponerse de pie. Podía ver sus ojos hinchados. Olisqueó el interior de la manga de su bata y continuó. Seguro que no lo sabías. Ella nunca habló con nadie, pero sí que escuchaba. Siempre escuchaba y yo creía con plena fe que volvería a escuchar. Él caminaba a mi alrededor como un tiburón. Sus ojos vigilaban cuidadosamente su siguiente paso mientras hablaba. ¿Y qué le pasó? ¿Dónde está ella? Mis palabras detuvieron su intento de rodearme. Un gruñido le hizo retorcer los labios, reprimiendo un momento de rabia. La rabia también hervía en mí. Y continuó como si no me hubiera escuchado. Le dije que se mantuviera alejado de la iglesia y me escuchó. Le dije que era hermosa tal como era y que tenía toda la fe del mundo. Se dio la vuelta y se alejó un paso de mí. Sus ojos se encontraron con los míos. La fachada inofensiva que tenía cuando lo conocí se hizo añicos a la luz de la linterna. Entonces sucedió. Acércate. Las palabras que aparecen a continuación surgen de sus entrañas. Hace una pausa antes de continuar. Le dije que se mantuviera alejada de los recién llegados y así lo hizo, hasta que tú llegaste. Ahora quiere ir a la iglesia y quiere cambiar. Le dije que lo haría. Miró al cielo como si la gravedad pudiera mantener a raya sus conductos lagrimales. Derrotado, se sentó de nuevo en el fardo de heno por un momento. Le dije que volvería a ver a su hermano. Las palabras eran tan débiles como las alas de un mosquito. Siguió una pausa, llena únicamente por nuestra respiración. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Insistí con tono severo. Se puso de pie lentamente con la linterna en la mano. Ella perdió la fe, admitió. Lo seguí mientras caminaba hacia lo alto de las escaleras. Usted mantenga la fe, señor Dewey. Es todo lo que pido, susurró con un gruñido en la garganta. Luego él y su linterna desaparecieron por las escaleras, dejando oscuridad a su paso. Hoy, por fin, era el día del festival. La mañana me abrió los párpados con un rayo cegador. Me levanté a regañadientes del desvencijado colchón. Miré el equipo fotográfico que había apilado en un rincón. Las baterías brillaban con sus ojos verdes mientras colgaban de los enchufes de sus cargadores. Sabía que todavía había trabajo por hacer, pero ¿cómo iba a encontrar una minúscula cantidad de atención?
Empecé a preocuparme por no estar allí para filmar el documental de todos modos. Salí del pajar con las manos vacías. Bajé las escaleras y caminé. Rodeé las cabañas familiares. Cada rostro que veía sonreía. Muchos de los chicos bailaban o corrían por el césped abierto. Un par de residentes incluso me saludaron con la mano. Aún así, sus voces seguían siendo un misterio, hasta que escuché que una mujer me llamaba. ¿Gusta que le ofrezca un poco de té? Me di la vuelta y vi a la mujer con la pierna derecha acortada y el bastón torcido haciéndome un gesto para que entrara en su casa. Yo dudé en seguirla, pero en este punto ya estaba empezando a sentirme un poco seco, así que acepté la invitación y entré. El interior estaba tan ruidoso como el exterior. Las telarañas cubrían los rincones de la única habitación. Los rayos del sol brillaban entre los paneles de madera podridos. Me senté a la mesa mientras una tetera colgaba de una cadena sobre una chimenea abierta. Yo intenté charlar un poco sobre el festival que se avecinaba. «Oh, sí, estamos muy contentos de volver a casa pronto», ella dijo con una sonrisa espeluznante. «¿Pero esta no es tu casa?» «Oh, no, todos hemos estado aquí solo por un mes. Supongo que todos lo hemos estado, excepto tú. Recuerdo cuando el pastor finalmente te envió un mensaje. Arruinó uno de sus últimas túnicas buenas en esos bosques». Mi estómago se revolvió. Traté de advertirle que todos teníamos que irnos de este maldito lugar, que no íbamos a salir vivos de aquí si no nos íbamos todos de inmediato, que nuestro destino sería el mismo que el de Bella. El repugnante crujido de sus huesos resonaba en mi mente. Sus labios se torcieron, no por miedo o preocupación como esperaba, sino por lástima, mientras golpeaba con su dedo el mango de su bastón. «Lamento mucho lo que le pasó a tu amiguita, pero a todos nos prometieron una cura y tenemos la buena fe para conseguirla». Eso fue lo que me contestó. La tarde llegó con gran temor. La gente se reunió fuera del granero para las festividades. Habían farolas colgadas de escobas rotas y horcas clavadas en la tierra en el campo abierto junto al granero. La luz rodeaba el grupo de personas que bailaban, reían y aplaudían al son de un violinista al que le faltaba un pie. Yo estaba de pie fuera del grupo. Mi equipo fotográfico todavía estaba descansando en el pajar. No había fotos perfectas aquí. Observé la línea de árboles. Consideré hacer el recorrido hasta mi coche 1000 veces ese día para evitar lo que seguramente sería un espectáculo aterrador, pero cada vez que miro siento que hay más bien una pared, como si realmente no hubiera espacio entre los árboles. Todos aquí estábamos atrapados. Una figura se acercó desde el camino de tierra que conectaba con el centro del pueblo. Temía que la deidad se acercara, pero esa figura estaba demasiado pálida. Era el pastor Madison, una vista que hizo que mi frente sudara aún más. Equilibró 2 bandejas de cosas idénticas, una sobre otra en sus manos. Su túnica todavía estaba manchada de la noche anterior. «Escúchenme todos, hijos de Dios. Ahora es el momento para cada uno de nosotros. El momento de despejarnos de nuestra realidad defectuosa y nacer de nuevo. Por favor, todos tomen su copa», gritó el pastor Madison a la multitud. La fachada se volvió a unir detrás de una sonrisa agradable. El grupo hizo lo que se les dijo. Cada uno tomó su copa y se alejó del grupo que se formó alrededor del pastor Madison. El grupo se redujo hasta que solo quedó una copa en la bandeja. El pastor Madison me atrapó en su mirada en un instante. Mi columna se retorció dentro de mí cuando se acercó con la última copa extendida. «Tengan buena fe por ustedes, por un nuevo renacer», susurró entre dientes con la taza extendida hacia mi pecho. Tomó la taza y consideró sus palabras por un momento. A pesar de lo que le pasó a mi amiga, ¿podría ser esta la única oportunidad que tiene mi hijo? Yo miré hacia la taza. El líquido negro reflejaba mi imagen. Vi cómo mi rostro se distorsionaba en las ondas. «Beban y serán hechos a la verdadera imagen de Dios». Gritó el pastor Madison a sus seguidores, uno por uno. Cada uno de ellos sorbió el líquido negro con corazones llenos de fe. Un retrato mío en un lienzo al anochecer me devolvió la mirada desde dentro del cáliz.
Me di la vuelta y caminé hacia el pozo, arrojando la copa en su abismo. Sin embargo, el sonido que se levantó no fue el del líquido al encontrarse con su imagen, ni el del licor al salpicar contra el concreto. Fue un sonido peculiar. Me asomé por encima de la pared de adoquines para investigar. Un pozo de desesperación me esperaba. En el fondo había una pila de creyentes y no creyentes por igual, un manto de pezuñas, pelaje distorsionados que amontonaban docenas de cadáveres. En la cima de la atroz pila yacía un cuerpo con la columna vertebral retorcida, ojos saltones y labios hendidos. La piel succionaba hasta los huesos, dejando solo el caparazón. En este punto yo corría hacia la línea de árboles. Pasé a toda velocidad junto a la colección de seguidores condenados que bebían lo último de su veneno. Una cálida melodía brotó de los labios de los más ansiosos, un preludio para el trueno de los huesos aplastados. No me di tiempo para sentir lástima por ellos. La línea de árboles estaba a solo unos metros y se acercaba rápidamente. Reprimí la sensación de hundimiento de estar atrapado aquí. Escapar era mi único pensamiento. Incluso si tenía que atravesar una pared invisible, el espacio entre los árboles se derrumbó con la misma facilidad que el resto de la brisa vespertina por la que corrí. Darme cuenta de que la pared no la había construido la deidad, sino mi propio miedo, me dio un ligero alivio, pero la verdadera paz estaba mucho más lejos de este lugar. Me negué a perder el paso. Las zarzas y las espinas me desgarraron la carne con un hilo carmesí. No reconocí su aguijón mientras me concentraba en la distancia. Mis pulmones ardían mientras se llenaban de bocanadas de aire. Me dolían las piernas mientras empujaba la tierra detrás de mí. Después de lo que parecieron kilómetros y kilómetros, mi piel decidió alertarme sobre el daño que puede hacer un arbusto espinoso. Yo me desplomé. Debían haber pasado 50 minutos. Tenía que haber un claro entre los árboles a unos pocos pasos más allá. Mi auto y por lo tanto mi seguridad tenían que estar justo adelante. Miré por encima del hombro esperando a medias que la aparición estática y amorfa saliera detrás de un árbol y me devorara por completo. En cambio, estaba vacío entre los dientes. Solo las canciones de cuna de las patas de los grillos llenaban el bosque. Descansando frente a mí había un charco que no había sido perturbado por mi frenética presencia. En mi estado de agotamiento, la visión del agua era una bendición. Tomé puñados de agua y me lo eché en la cara. Esto me dio una frescura revitalizante, aliviando mi cuerpo y tranquilizó mi mente. Una bebida era tentadora, pero la tierra turbia que se balanceaba en la corriente de mi creación silenció esta tentación. Cuando la tierra se asentó y el agua se calmó, la luz restante de un día espantoso esculpió mi reflejo. El reflejo que había visto toda mi vida aparecía especialmente ahí. Busqué en mi bolsillo y saqué mi billetera de sus profundidades. Saqué nuestro retrato familiar de su funda de plástico. Mi esposa y yo fingiendo alegría sobre un vacío blanco pálido. Desplegué la foto con cuidado, desterrando el vacío a lo invisible y presentándole a Alan la imagen. La única de las pocas veces que se lo podía ver en la foto desde que le habían tomado este retrato. Podía ver sus orejas ligeramente separadas de los lados de mi cabeza en el charco. Su nariz era delgada y puntiaguda como la que miraba desde el agua. Su labio inferior lleno y gordo como el de mi esposa. Podía sentir el ejército de culpa cargando, perforando sus espadas en la parte posterior de mis ojos. Mi dolor saltó de ellos y al charco uno por uno. Mi labio tembló bajo el peso de mi vergüenza. Saqué la billetera y enfundé la foto, dejando a nuestra familia intacta. La cicatriz del pliegue permaneció, pero la vista de los tres enfrió el ardor en mis pulmones, alivió los dolores de mis piernas, silenció las alarmas de mi piel y, por primera vez desde el nacimiento de mi hijo Alan, evitó la puñalada en mi estómago. Mi viaje a casa continuó con un vigor renovado. Ya no estaba simplemente huyendo de los horrores del pueblo, sino hacia mi familia. La idea de regresar con ellos me trajo una alegría que no había sentido en algún tiempo. El aire se sentía más ligero, los insectos eran más agradables, los árboles eran más hermosos. Después de solo unos minutos de despertar, el bosque me liberó. Mi auto permaneció igual desde el momento en que lo dejé.
Me sentí como si estuviera a un corto viaje de distancia a casa. Busqué mis llaves en mi bolsillo cuando noté algo al otro lado de mi auto. Me arrastré alrededor de mi vehículo y me quedé horrorizado por lo que estaba frente a mí. El auto de Elaine, completamente equipado con el asiento para niños de Alan. La pared que pensé que estaba solo estaba en mi mente y finalmente estaba frente a mí y tuve que dar marcha atrás. Las ramas del bosque intentaron atraparme. Sus garras y lanzas desgarraron los hilos carmesí de mi piel y las convirtieron en cuerdas que goteaban. El charco capturó un zapato de mi piel, lo que me hizo tropezar pero no caer. Yo seguía adelante sin pensar en recuperarlo. Las ramitas y los guijarros que formaban la alfombra del bosque pinchaban mi suela con cada paso. La noche cubría el bosque, lo que hacía inútil evitar sus dolorosas aflicciones. El ardor en mis pulmones regresó y el sudor apareció en mi frente. Tenía que estar allí, y si en mi prisa me di la vuelta y esa cosa me mantiene en este bosque, tan pronto como surgieron las dudas, se silenciaron. Un ojo apareció en el bosque, salpicado de estructuras desgastadas por el paso del tiempo. No se veía a sus ocupantes por ningún lado. Había pruebas de su fiesta esparcidas por el campo junto al pozo. Un puñado de copas estaban olvidadas en la hierba iluminada por la luna. Su contenido se había secado. Un par de pantalones que ya no eran adecuados para la figura deforme que llegó a habitarlos. Un bastón de madera retorcida de la mujer cuyas dolencias ya superaban su uso. La iglesia emitía el destello de la luz de las velas. Ahí debía estar todo el mundo. Yo corría hacia ahí tan rápido como mis músculos exhaustos me lo permitieron. Las llamas de las velas se aferraban al último destello de vida mientras roían el resto de las mechas. El charco de cera escapó de las garras de los candelabros que adornaban las ventanas. La luna se escondió de esta noche, dejando las vidrieras opacas y sin vida. El pastor Madison estaba de pie en el podio en silencio. Sus ojos no se apartaban del lienzo de madera vacía entre sus manos apretadas. Ante él había una fila de seguidores llenos de las esperanzas de sus enseñanzas. Sus huesos se movieron y se salieron de sus órbitas. Sus espinas se estiraron y se desalinearon. Sus ojos estaban tan llenos de promesas que ahora sobresalían de sus cráneos. Sus piernas eran ramitas que apenas alcanzaban el umbral de fuerza necesario para mantenerse en pie. Sus rodillas salientes se tambaleaban bajo su peso. Al final de la fila estaba Elaine sosteniendo a Alan en su cadera. Su presencia en un lugar así me enfermó. Por supuesto que no perdí tiempo en mis advertencias. Le conté lo que había sucedido, lo del ganado con las aflicciones de nuestro hijo, lo de la deidad que afirma curarlo, lo de Bella y el pozo que albergaba su cadáver. Hablé con tal desesperación frenética que debí de parecer un tonto y loco. Estudié su rostro durante una pausa insufriblemente larga. Sus ojos estaban abiertos de par en par por el asombro. «Todos aquí se parecen a Alan», susurró con asombro y confusión. «Sí, así es, y tenemos que irnos ahora», dije mientras le giraba hacia la salida. Sus ojos estaban clavados en la multitud de personas desfiguradas. El pánico me quemó las entrañas mientras intentaba en vano apartar su mirada del espectáculo. Podía sentir que su mirada comenzaba a romperse cuando escuché un crujido que provenía del altar. La puerta trasera estaba abierta. La oscuridad que se tragaba la habitación era un llamado para que el pastor Madison comenzara su discurso. Su mirada y su espíritu permanecieron bajos. «Esta noche es una noche de promesas, una noche de renacimiento. Al acercarse, por favor, no permitan que el miedo los venza». Mientras el pastor hablaba, la deidad se desplegó desde la oscuridad de la trastienda. Su imitación de la forma humana retorció los brazos en sus cuencas. Los hombros se encorvaron en sus posiciones presentables. La columna se puso rígida en postura con cuidado de cada articulación enviando su cabeza hacia el techo. El ser se deslizó hasta su posición frente a la fila como la niebla. La congregación recién deformada se maravilló ante la figura como si fuera Dios que regresaba para aliviar sus problemas. Le supliqué a Elaine que tomara a nuestro hijo y se fuera conmigo, pero ella estaba tan asombrada por la vista que tenía ante ella. «Por favor, deben de tener fe», murmuró el pastor Madison.
Con esa declaración, el ser levantó a la primera víctima con facilidad con la que un padre levanta a su bebé. La mujer en las garras del ser tarareó una melodía entre dientes, una sonrisa de consuelo y anticipación. A pesar de su forma recién adquirida, su aflicción original todavía era evidente. Su pierna derecha era notablemente más corta que la otra. La mandíbula de la deidad se desencajó para dar cabida a la desagradable colección de piel y hueso. Me di la vuelta para empujar prácticamente a Elaine fuera de la puerta de la iglesia cuando lo sentí. Una llama se encendió dentro de mí. El calor impío del miedo y el horror de mis huesos estaba retumbando. Cada pizca de desagrado dentro de mi alma se desvaneció en un instante. Podía sentir que el mundo se corregía en lo más profundo de mí. Entonces escuché detrás de mí el estridente júbilo de una promesa cumplida. Yo me giré hacia el altar. Las llamas de las velas habían rejuvenecido. Su luz oscilante llenaba la oscuridad que una vez fue abrumadora. La amable mujer, que hace unos momentos era un conjunto de miembros rotos, estaba de pie al lado de la deidad y brillaba. Sus pies tocaban una canción en los tambores del suelo. Su alegría era incontenible, una alegría tan palpable y contagiosa que solo había visto ante niños. Las lágrimas se deslizaban por su rostro, delineando los bordes de su sonrisa. Había renacido con 2 piernas de igual longitud. La vista era increíble. Hace unos momentos estaba listo para dejar este lugar, convencido de que solo arrojaba mentiras y engaños. Pero en este momento, la verdad se me otorgó. Una a una, cada persona fue llevada al abrazo de la deidad y consumida, y cada una salió de detrás de su forma estática nuevamente. Miembros deformados fueron enderezados, amputaciones fueron hechos, y desórdenes fueron puestos todo en orden. La iglesia estaba llena de risas y canciones. Mis ojos nunca se desvieron de las festividades. Mis mejillas se pusieron doloridas de tanto sonreír. Los poderes más allá de este reino se ofrecieron a nosotros como correctores, un borrador divino que quitaba las aflicciones injustas de nuestro mundo, y yo tuve el honor de ser uno de los miembros en presenciar una limpieza tan grande. El último miembro que renació salió de detrás de la deidad y se dirigió a la celebración. Era un niño no mayor que Pela. La cicatriz que una vez la atravesó el cabello y le llegó hasta el cuello ya no existía. La única evidencia de su existencia se encontraba en nuestra memoria. Todos fueron curados. Cada uno creyó en la promesa que se les hizo y cada uno fue recompensado con una nueva vida. La manifestación de la muerte fue conquistada en minutos por este ángel, un ángel que estaba de pie en el altar, un ángel que prometió una vida mejor para todos nosotros, un ángel ahora que me miraba fijamente. La unificación de nuestras miradas me trajo un profundo sentimiento de honor. Sabía lo que quería y yo quería lo mismo. Así que me giré hacia Elaine, que acunaba a Alan en sus brazos. Estaba durmiendo sin darse cuenta de los milagros que se estaba realizando a su alrededor. Sus párpados no lograban ocultar toda la pálida córnea de sus ojos. Su cuello se inclinó hacia atrás con su violencia habitual. Pude ver las venas que recorrían sus brazos delgados como agujas, elevando las aguas carmesí sobre las colinas de huesos de codos. La niebla llenó mis ojos mientras lo miraba. Estaba orgulloso de él, estaba orgulloso de quién era. Con lo que había vivido, miré a mi esposa. Su expresión decía lo que ambos sabíamos. Me tendió a Alan con gracia. El capullo roto que albergaba a nuestro hijo estaba listo para ser arrojado. La luz de las velas se sintió aún más brillantes cuando tomé a Alan en mis brazos. Tomé precauciones para no sacudirlo mientras cambiaba de paso. El pasillo se extendía por kilómetros. Las festividades cesaron. La congregación de recién nacidos observó a mi hijo con cálidas sonrisas, listos para aceptar en su nueva forma. Comenzaron su canto en un susurro suave y cariñoso. El idioma extranjero tenía un toque suave al oído. Al escuchar sus cantos, supe que debía haber sido el idioma del cielo. El hecho me golpeó como el calor de un sol de verano. La deidad estaba solo unos metros de nosotros. Las hendiduras de sus ojos permanecieron firmes bajo las ondas de sus rasgos
rasgos se mantuvieron enfocados en nosotros mientras nos acercábamos. Cuanto más nos acercábamos, más se confundía su forma humana en el borde, como si el contenedor se estuviera agrietando por la presión. Puede haber sido un truco para ver la vista de la luz de las velas, pero el pliegue constante de sus rasgos parecía moldear una sonrisa. Yo me quedé frente a él sintiéndome indigno de su presencia. El olor a fruta dulce envolvió mis fosas nasales. Mi cuello se esforzó por encontrar sus ojos de cráter. El vacío que se sacudía sobre su cabeza moldeaba lo mínimo para ser considerado un rostro de apariencia humana. Sin embargo, era el rostro más hermoso que había visto en mi vida. Mis mejillas pasaron de un dolor punzante a una aceptación entumecida de la sonrisa que había lucido. Era como si el amor y la alegría se manifestaran frente a mí en forma de pura belleza. Una canción llegó a mí en mi éxtasis. Tararear la melodía era tan natural como respirar. Sabía que nunca había escuchado una melodía tan melancólica antes, excepto tal vez una vez, la de Bella. Me sentí reconfortado de que su canción viniera a mí en ese momento, que de alguna manera ella sería redimida por mi fe, por la fe de mi hijo. La deidad me observó con los ojos amorosos de un padre. Extendió su brazo hacia el pastor Madison. Su brazo era tan largo como la tarea requerida. Observé cómo se alargaba para tender un puente entre él y el cáliz que el pastor tenía entre sus manos. Con la facilidad del viento acercó el cáliz a mi pecho. Uno de sus dedos de lanza atravesó la superficie del agua que había en su interior. El negro del dedo se disipó en el agua, transformándola en la imagen del ángel. Un servicio a los impuros, una ofrenda a los indignos. En su tenue reflejo observa el rostro del ser inalterado, como si por primera vez me hubiera honrado con sus palabras. ¿Beberás todo de mí y yo de ustedes? Era el sonido de coros armonizados a través del lenguaje. Eran los pájaros cantando serenatas a los gusanos de la tierra. Era toda la creación ofreciendo su gratitud y al Creador dando su bendición. Era todas esas cosas juntas. Era nada más y nada menos algo que nunca había escuchado antes. El fuego de la felicidad lamía justo debajo de mi piel, todo ennegrecido en mis entrañas. El mundo más allá de ese cáliz se desvaneció. Nada tenía importancia ni consecuencias una vez que escuchaba sus palabras. Todo lo que quería hacer era obedecer cada una de sus órdenes. Quería dedicar todo lo que era a él. Tomé el cáliz. Era como un hielo al tacto, como si lo hubieran sacado de las profundidades del Ártico antes de colocarlo en mi mano. Las llamas de las velas eran de color blanco. La copa de oro brillaba entre su resplandor. Los cantos de la congregación hirvieron en un grito sincrónico. Su pasión me calentó aún más. Alimentaba mi deseo de adorar y obedecer. De acuerdo, yo lo haré, susurré. La aceptación invitó a la mano de mi Dios. La palma hacia el cielo y las puntas de los dedos apuntaron, descansando delicadamente en una fila. Mi hijo todavía descansaba sobre mi cadera. Su pobre cuerpo se desplomó a mi lado, descansando a la hermosa alma enterrada en su interior. La mano de Dios lo llamó. Se ofreció a moldear el cuerpo a la imagen del alma. Yo le entregué a mi hijo. La mano creció para acomodar su pequeña figura. Mi hijo ahora estaba en su posesión. Mi destino yacía dentro de una taza. Los dedos de Dios envolvieron a Alan. Una taza llena del licor de su bendición, llena de una vida vacía de imperfecciones. La mano levantó a mi hijo hasta el techo, a la altura de los ojos. Mis labios se fruncieron alrededor del borde de la taza, calentando el borde helado. Abrí los ojos para ver el licor rodar hacia mis labios. Los cantos divinos resonaron desde la multitud. Las mandíbulas de Dios abrieron al tamaño de mi hijo. Me encontré a mí mismo en el borde del cáliz. El líquido todavía estaba en ese momento. En su superficie había un disparo tan imperfecto como un disparo puede serlo. El pelo bajo mi nariz creció como las espinas de un arbusto de zarzas. Las lágrimas habían estado filtrándose de mis ojos sin que yo lo supiera. Ojos que vieron la verdad una vez y permitieron que se enturbiara ante ellos. Enturbiados en una neblina lechosa, los ojos de Bella. En un instante, las velas blancas encendidas volvieron a ser seres moribundos. El dulce olor a fruta se convirtió en una podredumbre húmeda y sofocante.
y al dios al que acababa de ofrecer a mi hijo se convirtió en el monstruo que yo sabía que era. Sin dudarlo, rocié al ser con el licor de mi taza. El líquido lanzó vapor al aire al entrar en contacto con la carne de esta entidad. Un chillido atravesó mis tímpanos, saliendo de las profundidades de la criatura antes de que su forma negra se convirtiera en una sombra en el suelo, y luego se lanzara hacia la habitación trasera. Mi hijo se desplomó desde el techo. Corrí hacia él en pánico, estirando los brazos para salvarlo de la dura madera que había debajo. Pero hubo un ruido sordo, el sonido del silencio en la habitación. Incluso las llamas de las velas dejaron de parpadear. Solo se escuchaba mi respiración. Sentía un gran peso en mis brazos. Su peso. Alan estaba a salvo. Lo sostuve cerca de mi pecho, agradecido por su seguridad. Elaine corrió hacia nosotros y nos envolvió a ambos en un abrazo. Verdaderamente estábamos juntos por primera vez. Entonces, un grito nacido de pura angustia rompió el aire. El pastor Madison corrió hacia una figura que estaba tirada en el suelo donde una vez estuvo el ser. El pastor cayó de rodillas y tomó la figura en sus brazos. Era un niño. En un momento dado fue un niño de no más de 2 años a juzgar por el cuerpo diminuto y severamente descompuesto. Pedazos de hueso sobresalían a través de la carne podrida de su barbilla, frente y lo demás. Un brazo se le desprendió del cuerpo al chocar. La ropa hecha jirones sobre el chico estaba manchada del color de la muerte licuada. Sin embargo, el pastor lo lloró como si su muerte fuera reciente. Acariciaba los pelos restantes que se aferraban a su cuero cabelludo, todo observándolos caer sobre su palma. Un padre que necesitaba un hijo, sosteniendo el cuerpo que necesitaba un alma. Tomé a Elaine de la mano y a Alan en mi cadera y caminé por el pasillo central hacia la salida. Se llevaron a mi hija, ahora también a mi hijo. Este es mi hijo en ese cuerpo repugnante. Su alma pertenece a mi hijo, gritó el pastor con el dolor en la garganta. Su última súplica, una iglesia vacía. Sin duda, su congregación se marchitó en el fondo del pozo. Su fe finalmente se perdió. 2 semanas después del festival, la luna anunció otro día. Le di un beso a Elaine y me ofrecí a llevar a Alan a la cama para que pudiera descansar después de su primer turno de regreso en el hospital. Llevé a Alan por las escaleras escuchando sus alegres chirridos. Eran tan hermosos como siempre. Agradecí cada noche poder verlo. Todavía estaba un poco inquieto, así que decidí calmarlo con un cuento. Sin embargo, antes de que pudiera rebuscar entre los libros de mi estante, ya no lo escuché. El alboroto requería más energía de la que tenía en su pequeño cuerpo y descansó. Su pecho palpitaba delicadamente. Podía escuchar el leve silbido del aire que pasaba por su nariz. Puse mi mano en la coronilla de su cabeza y le froté la frente con mi pulgar. Todo mientras lo ayudaba a dormir cómodamente, y escuché una melodía familiar cantada en los trinos de un pájaro. De pie en el marco de la ventana estaba el vocalista cantando su inquietante canción. Era un pájaro vibrante picoteando las vallas que nunca estaban ahí. Quién sabe cómo las consiguió, pero esto me trajo un terrible recuerdo. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.